Seguimos con más de El Mundo Ahora de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Irán ya tendría nuevo líder supremo. Los integrantes del órgano clerical encargado de su nombramiento habrían votado mayoritariamente y alcanzado un consenso para definir al sucesor de Ali Jamenei, asesinado durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Su nombre, aseguran los expertos, será develado más tarde. Nuevos ataques de Israel sobre el Líbano. Fuerzas del Estado judío aseguran haber atacado a comandantes iraníes en Beirut, siendo este el primer ataque dentro de los límites de la ciudad desde la reanudación de hostilidades entre Israel y el grupo Hezbollah. En paralelo, el ejército israelí continuó ataques en el sur del Líbano, donde la cifra de muertos se acerca a 400 personas. En Colombia avanza el proceso de elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el mes de mayo. Más de 41 millones de colombianos de ese país están habilitados para elegir a los integrantes del nuevo Congreso. El proceso se realiza en medio de denuncias de compras de votos y presiones para ejercer el sufragio en algunas zonas del país. Comenzamos. La Asamblea de Expertos, la instancia competente iraní, eligió al nuevo líder supremo, quien sucederá al ayatolá Ali Jamenei. El cargo es la máxima autoridad política y religiosa en Irán y tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el próximo líder no duraría mucho sin su aprobación, al tiempo que las fuerzas israelíes señalaron que atacarían a quien resulte elegido. Aunque su nombre será revelado más tarde, Mojtaba Jamenei, segundo hijo del difunto ayatolá Ali Jamenei, es quien toma más fuerza como posible sucesor desde hace varios días. Nunca ocupó un cargo público, pero lleva unos 30 años trabajando con su padre. Veamos más en el siguiente informe. Podría ser el próximo líder supremo de Irán. Mojtaba Jamenei podría suceder a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, que murió en los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. El clérigo de 56 años es el favorito de los observadores, aunque Hassan Rouhani, nieto del fundador de la República Islámica, también tiene fuertes apoyos. La Asamblea de Expertos, encargada de elegir al nuevo líder, afirmó haber alcanzado un consenso sin revelar el nombre. Los honorables miembros de la Asamblea de Expertos han realizado considerables esfuerzos en los últimos días para nombrar al líder y gracias a Dios se ha llegado a una conclusión firme que refleja la opinión mayoritaria. Mojtaba Jamenei es una figura misteriosa de la política iraní. Nunca ha ocupado un cargo público, pero lleva décadas trabajando con su difunto padre. Cercano al aparato de seguridad, mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, se enfrenta a una fuerte oposición tanto a nivel nacional como internacional. Mojtaba Jamenei es considerado un clérigo de línea dura opuesto a la cooperación con Occidente. Además, se le ve como la continuación de un régimen que ha matado a miles de manifestantes en los últimos meses. Tras la muerte de su padre, se ha convertido en un objetivo prioritario de Estados Unidos e Israel. Donald Trump incluso declaró a principios de este mes que se oponía a su nombramiento para el cargo, calificándolo de insignificante. Arabia Saudita reporta varios ataques desde Irán que han golpeado su territorio en las últimas horas. Por un lado, la caída de un proyectil sobre una zona residencial en la ciudad de Al-Harj dejó al menos 2 fallecidos y 12 heridos. Un ataque al que siguió poco después sobre otro yacimiento petrolero, el de Shaibah. El Ministerio de Defensa saudita dijo que pudo interceptar el mismo gracias a su sistema antimisiles. En Líbano, decenas de personas murieron como consecuencia de los ataques israelíes que continuaron este domingo. Si bien el Estado judío afirma que ataca los bastiones de Hezbollah y asegura haber eliminado a 200 integrantes del grupo, el ministro libanés de Salud Pública indica que la cifra de muertos desde que se reanudaron las hostilidades asciende a 394. Para ampliar la información, conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, a quien saludo a esta hora de la tarde acá en Colombia. Etel,
Buenas noches para usted. ¿Cuáles serían las novedades respecto a los últimos ataques sobre el Líbano? Sí, buenas noches. Pues en primer lugar, hablando de las cifras, ¿no?, que ha dado hoy pues el Ministerio, en este caso de Salud, de esos casi 400 muertos, Israel dice que 200 son combatientes o altos mandos de Hezbollah o de milicias aliadas. Pero lo que es cierto es que aquí no se han hecho distinciones de si son muertos combatientes o civiles, pero lo que sí se sabe es que hay al menos 82 niños y 40 mujeres entre esa cifra de muertos. Evidentemente esto está habiendo un recrudecimiento de los ataques de Israel, tanto en el sur como en el este, como en los bastiones de aquí de Beirut de Hezbollah. Y esta tarde, pues como los otros días, han habido intensos bombardeos, especialmente en el sur del país, donde ha habido pues más número de muertos, y el último de estos ataques también ha sido en la ciudad de Sidón, en el campamento de Ain el-Helwe, que es el campamento de palestino más grande que hay en el Líbano, y donde habría muerto un alto mando de la yihad islámica. Y es que Israel no solamente está atacando a Hezbollah, sino que también está atacando pues a otros grupos que participan con Hezbollah, y en este caso también pues está atacando directamente a funcionarios iraníes. En este tema pues es bastante complejo ahora mismo la situación, porque esto está haciendo que la gente pues tenga miedo a la hora de poder pues meter en sus casas a estos desplazados, porque hay mucha gente que podrían ser combatientes de Hezbollah, ya que para Israel las personas que han muerto son combatientes de Hezbollah, y las infraestructuras que han sido golpeadas eran la mayoría edificios civiles. Pues esto está haciendo que está habiendo pues esa crisis humanitaria cada vez mayor, donde mucha gente está teniendo que dormir en las calles, ya no solamente porque no hay sitios donde poder acogerlos, sino porque hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, de poder acoger a esos desplazados. Etel, y bajo esto que nos comentas, ¿qué medidas de presión ha llevado a cabo el gobierno en contra de Hezbollah y en Líbano en contra de los funcionarios iraníes? Sí, bueno, desde hace unos días Israel dio pues unas 24 horas para que todos los funcionarios iraníes o del cuerpo de la Guardia Revolucionaria salieran del país, y esto también los puso como objetivo de ataque. Y bueno, y precisamente el ataque que ha habido esta madrugada en Beirut, en el hotel que estaba en la zona del Paseo Marítimo, eran 4 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, 4 altos funcionarios iraníes que habían pasado con nombre falso. Eso es lo que en las últimas investigaciones que han habido, que habían pasado como libaneses, y entonces ha habido ese ataque a estos 4 miembros que Israel, independientemente que hubieran entrado con nombre falso, los estaba siguiendo. Y también han habido otras noticias interesantes, es que más de 100 funcionarios iraníes han salido en un vuelo nocturno en la noche pasada, un vuelo que estaba fletado por Rusia. Esto está pasando, que está habiendo, ¿no?, pues esa desbandada, podemos decir, pues de lo que son los funcionarios iraníes que están ayudando a Hezbollah, porque realmente Israel ha dejado claro que esta guerra no solamente contra la cabeza del pulpo, que en este caso es el régimen, y bueno, y ya el ayatolá, sino que son todos sus brazos, y entonces va a intentar acabar pues con todas esas milicias, Hezbollah, la yihad islámica y todos los grupos que podrían ser una amenaza para Israel. Muchísimas gracias, Etel Bonet, desde Beirut, por ofrecernos detalles de la situación en Líbano. Continuamos. En Cisjordania, las autoridades palestinas y el ejército israelí informaron el domingo que 3 palestinos murieron durante un ataque de colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Es el segundo incidente mortal reportado en 2 días consecutivos. La violencia en Cisjordania ocupada por Israel desde 1967 se ha disparado desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre del año 2023. Esto ha continuado pese al alto el fuego que se estableció en la zona. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pliubinet. Día de luto en Cisjordania. Los dolientes asistieron el domingo al funeral de 4 palestinos asesinados el día anterior por colonos israelíes en distintos puntos del territorio ocupado. Un colono, soldado de reserva, disparó y mató a un palestino de 27 años en la zona del pueblo de Masaferiata, cerca de la ciudad palestina de Hebrón.
Por cierto, el colono que tiene el rebaño de vacas es el hermano del soldado que le disparó a la víctima. Todos estaban optimistas de que la presencia de una autoridad oficial podría resolver el conflicto y quitar el peligro, pero esta autoridad llegó, es la autoridad asesina, es la que mató. Masa Feriata es uno de los lugares donde los palestinos han sido desplazados cada vez más por la violencia de los colonos y fue objeto del documental Northernland, premiado en el Festival de Cannes en 2024. El Ministerio de Salud palestino dijo que otros colonos israelíes mataron a tiros a Zaher Hamayel y a Farea Hamayel al noreste de Ramallah. Lo que ocurrió ayer alrededor de la 1:30 de la madrugada, los colonos llegaron desde el lado este de la zona, donde hay casas, granjas y personas. Los residentes salieron, los colonos nos dispararon y Fareh y Zaher fueron martirizados. Casi todos los días enfrentamos eso con los colonos. Sufrimos mucho por eso, al final son colonos. Nada los detiene. Tienen al ejército con ellos y armas, están armados. Tropas o colonos israelíes mataron a al menos 1.043 palestinos en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud palestino. Al menos 45 israelíes, incluidos soldados y civiles, murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según cifras oficiales de Tel Aviv. En medio del convulso escenario mundial desatado por las guerras en curso, las mujeres viven una situación particular debido a la desigualdad en el acceso a recursos básicos e incluso las agresiones sexuales. En la Franja de Gaza, decenas de mujeres intentan sostener a sus familias en precarias tiendas de campaña, en un contexto de extrema vulnerabilidad. En Ucrania, las mujeres salieron a las calles este 8 de marzo para reclamar al gobierno que permita condiciones de igualdad entre hombres y mujeres que son parte del ejército. Martín Gripo nos amplía en el siguiente informe. Ser mujer en contextos bélicos, donde las desigualdades de género quedan aún más en evidencia. En escenarios de guerra, mujeres y niñas están más expuestas a situaciones de violencia física, sexual y psicológica, según denunció Naciones Unidas en 2025. Por su parte, Amnistía Internacional dijo que en una guerra las mujeres tienen menos capacidad de huida debido a las labores domésticas y de cuidado de los hijos, una situación que se agrava cuando en una familia la jefa de hogar queda viuda. En tanto, las niñas tienen un 90% menos de probabilidades de acceder a la educación en un conflicto violento. En la Franja de Gaza, la guerra entre Israel y Hamás es prueba de esto. En este campamento de refugiados en Han Yunis, decenas de mujeres intentan sostener a sus familias en improvisadas tiendas de campaña. Yo misma construí mi tienda. Mis hijas sujetaban las cuerdas mientras las tensábamos y cavábamos la tierra para asegurarla. Mi tienda no está hecha de madera, sino de lona. Un hombre nos vio y se sorprendió de que una mujer estuviera construyendo su propia tienda. El acceso a las Fuerzas Armadas es limitado para las mujeres, que muchas veces quedan relegadas a tareas de asistencia de los hombres. En Ucrania, una masiva manifestación exigió condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el ejército. Aunque el gobierno confirmó que unas 75.000 mujeres sirven al ejército, las manifestantes reclaman erradicar las discriminaciones sexuales y de género. Las mujeres tienen derechos absolutamente iguales y acceso a los servicios y necesidades que existen en nuestro Estado. Por eso, para nuestra familia, los derechos de las mujeres son parte de una Ucrania libre. Naciones Unidas señaló que en 9 de cada 10 conflictos las mujeres quedan excluidas de las negociaciones de paz, pese a que estudios señalan que la participación de las mujeres en los acuerdos de paz los hace más duraderos. En otro orden de ideas, avanza la jornada electoral en Colombia, que hoy elige a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Más de 41 millones de colombianos están convocados a votar en unas elecciones donde también hay consultas interpartidistas. En mayo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Escuchemos a algunos colombianos después de ejercer su derecho al voto. Bueno, todas las elecciones son importantes, pero esta sobre todo es para llevar a Colombia a un mundo en el que no haya extremos. Un cambio. Nosotros queremos un cambio donde el gobierno sea más honesto y no haya tanta corrupción. Es lo que nosotros como colombianos deseamos. Nosotros como colombianos definitivamente debemos tomar decisiones y como buenos colombianos queremos que sea el futuro de nuestro país, la paz, que realmente cada ciudadano vote a conciencia y sepa que este país es un gran país y merece seguir adelante.
Hasta aquí el presente bloque de noticias. Quedan en compañía de la programación de France 24 en español.